No. Hola. Sí. Buenos días a todas y todos, agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática Integración Energética, donde abordaremos el tema Convenios bilaterales que soportan las interconexiones energéticas en América del Sur, con la participación como expositora de Griselda Lambertini. Griselda Lambertini es abogada y licenciada en Ciencias Políticas, graduada con medalla de oro en ambas carreras de grado. También es especialista en regulación energética y magíster en energía de la Universidad de Buenos Aires. Su tema de tesis fue la regulación del tránsito como condición para la integración energética multilateral, aplicación al Mercosur ampliado. Trabaja como consultora independiente en asuntos jurídicos y regulatorios del área energética, con especialización en sistemas de gas natural. Ha asesorado a diversas entidades del sector público y privado, incluyendo a la Secretaría de Energía y al Ente Nacional Regulador del Gas de la República Argentina. En el campo de la integración energética, la doctora Lambertini participó en la elaboración del proyecto del marco jurídico e institucional para la red de gasoductos del sur, de la formulación de una estrategia para la introducción del gas natural en Centroamérica, del estudio sobre barreras a la integración realizado por OLADE en 2012, del proyecto de planta de regasificación de GNL en Montevideo, entre otros. En el ámbito académico, se desempeña como coordinadora académica en el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas a la presentadora a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Aclaramos que las opiniones expresadas en esta sesión son de responsabilidad exclusiva del presentador. Para dar inicio al webinar de hoy, damos la más cordial bienvenida a Griselda Lambertini. Muchas gracias por estar con nosotros, Griselda. Bienvenida, buenos días. Bueno, muchas gracias, Marisol. Espero me estén escuchando todos correctamente. Sí, le escuchamos. Bueno, y creo que puedo poner en pantalla entonces la presentación que voy a compartir con ustedes, ¿verdad? A través de esta opción compartir. Sí, adelante. Sí. ¿Me confirmas, por favor, Marisol, que ustedes están viendo entonces la presentación sobre el trabajo? Bien. Sí. Bueno, antes que nada, entonces, gracias a OLADE, en especial a la directora de integración, a Lenis Rivera, también a la doctora Tatiana Castillo, a Rosana Flores y a Marisol Materán, que hizo posible que hoy pueda dialogar con ustedes en esta plataforma. También hay que agradecer a la Cooperación Canadiense para el Desarrollo Internacional, que es quien viene financiando estos estudios sobre integración energética. Agradezco asimismo al Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires, que recién mencionó Marisol en mi presentación, que es donde trabajo todos los días, donde coordino una maestría sobre energía que tiene el tema de integración como una de sus principales materias. Y bueno, y por supuesto a todos los asistentes, muy agradecida por su interés y espero podamos intercambiar al final de esta presentación. Bueno, el objeto de estudio, como ya se viene anunciando, a ver, aquí lo cambio, sí. El objeto de estudio es realizar un análisis jurídico que nunca está exento del componente institucional y político, de los convenios que sustentan las interconexiones energéticas de electricidad y de gas natural existentes hoy en América del Sur. El enfoque que
que planteó Olade en este estudio es interesante porque muchas veces hemos estado analizando, bueno, dónde están las barreras, dónde se traba este proceso de integración energética, y en este caso lo que se enfoca son los elementos que hicieron posible la infraestructura que hoy existe y los intercambios de gas y de electricidad que se realizan a través de esa infraestructura. Así que invertimos el orden, vemos, hay algo que funcionó, hay algo que se hizo, ¿qué es lo que está detrás de ese algo que funciona? En este caso, desde el punto de vista jurídico, porque por supuesto hay otros factores económicos, políticos, institucionales, geográficos, que se requieren para que la interconexión funcione. Bien, como vengo anticipando, estos acuerdos, que son estrictamente jurídicos, firmados por las partes en un tratado, en un memorándum de entendimiento, se dan en un contexto histórico, geopolítico y económico determinado, y ese contexto va a incidir naturalmente en el alcance y en los contenidos del instrumento jurídico que los estados, al alcanzar su acuerdo de voluntades respecto a un determinado proyecto, están dispuestos a suscribir, a celebrar. Entonces tenemos que los convenios no aparecen en la nada, aparecen en un contexto, y que detrás del convenio, en este caso son convenios bilaterales, hay una concepción de los países que lo firman, tanto respecto de sus intereses en materia de integración como de sus posibilidades. Es decir, hay un enfoque previo o simultáneo que acompaña la suscripción del acuerdo jurídico y que tiene que ver con una cierta, se puede hacer teoría o idea de la integración que tienen los participantes. A su vez, ese enfoque de la integración, de hasta dónde podemos integrarnos, se basa en unas teorías más amplias, que son las teorías de las relaciones internacionales. Y creo que antes de analizar los convenios, una breve referencia a ese marco teórico que permite, digamos, también clasificar los acuerdos que se han alcanzado es conveniente. Teorías de las relaciones internacionales hay muchas, muy variadas, y yo quería compartir con ustedes una teoría, una división en tres tradiciones o enfoques que parecía simple pero muy adecuado para el análisis. Una que se basa en la tradición llamada hobbesiana, por el autor Hobbes, el Estado es el lobo del hombre, ¿no es cierto? Una tradición fuertemente geoestratégica, muy política y también llamada realista, que cree que el sistema internacional es anárquico y que la cooperación, cuando dos países se sientan a cooperar, solo lo hacen a partir de los intereses propios. En el otro extremo hay una tradición kantiana o universalista que valora los vínculos internacionales por encima de la división territorial y que termina en un enfoque más bien idealista, es decir, cree que la cooperación es posible en cualquier situación, que hay algo por encima de los intereses nacionales que nos va a unir, y un ejemplo que se da de esta tradición idealista son los 14 puntos de Wilson, en los que propuso después de la guerra la creación de la Sociedad de las Naciones y la instauración de un orden internacional fundado sobre el liberalismo y el idealismo. Vamos a ver que eso también, esa impronta, se ve en algunos de los acuerdos que tenemos en la región. Y por último, en tercer lugar, una tradición intermedia, que se la llama grossiana porque su mentor es el autor Grotius, o internacionalista, que no prescinde, o sea, parte del Estado, de la unidad territorial, como actor fundamental, pero cree que es posible la cooperación. Entonces, esta teoría propone conciliar los objetivos de la política nacional con los compromisos integradores. Reconoce que, a diferencia de la tradición kantiana, que es idealista y que cree en una paz universal, reconoce y anticipa la posibilidad de conflictos, pero confía en que las reglamentaciones, los acuerdos, permitirán resolver los conflictos y facilitar los intercambios. Estas son teorías generales sobre las relaciones internacionales, pero yendo más a lo específico y a nuestro tema, también se elaboraron teorías sobre la integración. Y enfocando para poder después aplicar esta teoría a nuestros ejemplos prácticos, podemos enunciar las siguientes.
El federalismo es un enfoque que se adoptó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y que en realidad crea una nueva unidad política como es la Unión Europea, o sea que crea una autoridad política supranacional en la que los estados nacionales delegan cierta soberanía. Claramente no es el modelo integrador que tenemos en nuestros países de Sudamérica. Algo similar, pero ya no como autoridad supranacional política, sino como una autoridad técnica, ente regulatorio, está supranacional, está el regulacionismo. Se crea un organismo técnico regulador supranacional y hacia ello, como tendencia, es lo que se quiso hacer, entiendo, en la Comunidad Andina de Naciones, donde sí tenemos un organismo que puede tomar decisiones, en principio vinculantes para los países miembros. Distinto es en el Mercosur, porque en el Mercosur las normas que dicta la máxima autoridad no son vinculantes de por sí para sus países, hay todo un trámite previo de internalización mucho más importante que en la CAN. En definitiva, lo que más encontramos en nuestros países es un intergubernamentalismo. Esto significa que cada vez los países deben ponerse de acuerdo. No hay en este caso una cesión de soberanía en un organismo supranacional, sino que todos los avances dependen del consenso renovado de cada uno de los gobiernos. También, modernamente, más en estos tiempos, se habla de funcionalismo y de neofuncionalismo. Estas dos teorías encajan con lo que llamamos la teoría intermedia en las relaciones internacionales, porque se parte de un Estado nacional, pero se busca la cooperación. Entonces, el funcionalismo lo que propone, en líneas dicho sencillamente, es buscar acuerdos en áreas de la actividad estatal en la que podamos tener intereses comunes entre los países. Sin duda, la energía es una de esas áreas en las que tenemos intereses comunes, y entonces, en función de ese interés, de esa área, crear estructuras para poder minimizar los aspectos conflictivos y maximizar la cooperación. Y se cree que partiendo de alguna de esas áreas, que tiene que ver con la integración económica, social, o energética, en este caso, se va a llegar por derrame, que es lo que significa esta expresión spillover, a la integración política. Este funcionalismo coincide bastante con las ideas liberales, porque la reformulación que se hace más recientemente es la del neofuncionalismo, que cree válido empezar por una de las áreas, pero el spillover, ese derrame y esa integración política, dice, no va a derivar naturalmente de una integración de mercados, sino que va a ser consecuencia de una interacción política intencionada de los actores. Es decir, pide que se involucren los estados, que se involucren los gobiernos. Entonces, si aplicamos estas teorías como marco general de los acuerdos a nuestra realidad en Sudamérica, tenemos que en los años 60-80 están los primeros acuerdos importantes para la integración energética que en un momentito vamos a repasar y que son básicamente los tratados binacionales para los aprovechamientos hidráulicos compartidos que se dieron en el Cono Sur para las grandes represas de Itaipú, Yacyretá, Salto Grande. El marco teórico era un funcionalismo geopolítico estatista, es decir, había una visión, ahora lo vamos a profundizar cuando veamos los ejemplos, pero hay una visión en la que los estados son los protagonistas de la integración, donde se empieza por ese sector, por eso funcionalismo, que es el aprovechamiento de los recursos hídricos, y a partir de ahí se genera un movimiento estratégico y geopolítico encabezado por los estados, que trae beneficios económicos y energéticos para las partes, pero muy vinculado también a las ecuaciones de poder y de equilibrio que se daban en el Cono Sur en aquella época. Después, hacia los años 90, se da una visión más idealista de las relaciones internacionales y de la integración, y hay también un funcionalismo donde se dice, bueno, integremos a partir de los mercados, en este caso los mercados de energía, entonces ya tiene un tinte liberal, el Estado se corre, no es el protagonista de los intercambios, y se deja que toda la integración quede en manos de la iniciativa, el riesgo y las inversiones privadas. Y más hacia nuestros días, creo que coincide con la teoría intermedia, en la que hay una cooperación
entre estados y privados. Por eso lo llamo acá, o lo ubico acá, el neofuncionalismo, es decir, la integración política, institucional, cultural de nuestros países no se va a dar automáticamente por una integración de mercado, sino que hay un rol activo que se espera, un interés manifestado, una protección que ejercen los gobiernos para que esos privados puedan desarrollar sus actividades, tanto económicas como sociales y culturales. Y creo que es la realidad en la que nos estamos moviendo actualmente. Bien, antes de salir del marco teórico, una acotación más, y es una observación acerca del proceso de integración que se vive en la región, fue abordado en forma bilateral. Si bien hay iniciativas multilaterales, como es el Mercosur, como es la Comunidad Andina de Naciones, como es la iniciativa CINEA o mismo la UNASUR o el ALBA, que son iniciativas en donde convergen los distintos estados. Si miramos los proyectos de infraestructura, estos desarrollos fueron eminentemente bilaterales. Y ahí enumeramos los grandes aprovechamientos hidroeléctricos, los gasoductos que se hicieron de Bolivia a Brasil, de Bolivia a Argentina, también los gasoductos de Argentina a Chile, Brasil, Uruguay, y mismo las interconexiones eléctricas de la CAN, aun cuando haya una decisión sobre la regulación eléctrica que fue adoptada en su momento en forma multilateral, en la práctica los vínculos y la regulación se dieron entre Colombia y Ecuador por un lado y entre Ecuador y Perú por otro. Entonces, la realidad es que la bilateralidad es lo que funcionó hasta ahora, es lo que dio sus frutos hasta ahora, lo cual no implica que no debamos perder de vista que avancemos hacia un enfoque y esquema multilateral, porque la ventaja que tiene la multilateralidad respecto de lo bilateral es que permite diversificar la oferta y la demanda, da a los países que participan una mayor seguridad de abastecimiento y de equidad en el aprovechamiento de los recursos. En cambio, en la bilateralidad siempre tenemos un país que es el proveedor y otro, no siempre, pero bueno, digamos que se da el país proveedor, exportador y el país importador, y entonces pueden producirse más fácilmente los desequilibrios. Entonces, estudiemos lo bilateral, que ha servido mucho a los objetivos de la integración hasta hoy, pero no perdamos de vista que la aspiración es hacia la multilateralidad. Un ejercicio en el que participé en forma directa muy interesante de lo multilateral fue la negociación de un acuerdo para la implementación de la red de gasoductos del sur. Era en la época donde Argentina se había quedado sin gas para proveer a sus vecinos, y entonces se unieron 7 países del Cono Sur, incluyendo a Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, y se comenzó a negociar un marco que después, por cuestiones políticas y razones de conflictos limítrofes, no se llegó a ejecutar, pero para decir, existen iniciativas y serían muy valiosas que avanzar en ese sentido. Bien, entonces, yendo ya hacia las interconexiones y los convenios que las sustentan concretamente. Vamos a ver, en primer lugar, las interconexiones eléctricas, ¿sí? En América del Sur, en la década del 70, fue la región pionera en el desarrollo de los aprovechamientos hidráulicos compartidos que venimos mencionando. Y así mirando el mapa, donde está Uruguay, tenemos Salto Grande, que está sobre el río del mismo nombre, y este es un aprovechamiento hidráulico compartido entre Argentina y Uruguay, y también más arriba, sobre el río Paraná, están Itaipú y Yacyretá. Estos 3 complejos hidroeléctricos se encuentran actualmente en operación y continúan rigiéndose por los tratados internacionales que les dieron origen. Es decir, los 3 proyectos, con adaptaciones, flexibilizaciones, siguen rigiéndose por instrumentos que podemos considerar desde ese punto de vista exitosos. Ahora, de la mano de los proyectos hidráulicos de generación, surgieron las primeras interconexiones binacionales, justamente para evacuar la electricidad de estas centrales. Surgieron las primeras interconexiones eléctricas para la transmisión de potencia en bloque entre Argentina y Uruguay, Argentina y Paraguay, y Brasil y Paraguay. Bueno, también paralelamente se establecieron interconexiones transfronterizas de potencia menor, que operaban como respaldo y emergencia de la demanda local limítrofe.
Y tanto estas grandes centrales como las interconexiones vinculadas fueron impulsadas y ejecutadas por los estados a través de sus organismos energéticos gubernamentales y sus empresas estatales. Ahora, avanzando en el tiempo, ya hacia la década del 90, con el crecimiento de los mercados eléctricos, las interconexiones evolucionaron desde el objetivo inicial de compartir estos recursos hidráulicos, incluso con fines geopolíticos, hacia una mayor integración de los sistemas a través de los mercados y con la finalidad de optimizar, de realizar una optimización económica de los recursos. Por eso los países firmaron acuerdos marco para la promoción de inversiones privadas en interconexión eléctrica. No sé si dejar el mapa, pero porque sería interesante y no me entraba en la misma filmina, ver el mapa y ver al mismo tiempo, bueno, aquí tenemos lo que les mencionaba recién, el primer bloque de proyectos que se ejecutó y que siguen vigentes con sus tratados hasta el presente, Salto Grande, Itaipú, Yacyretá, y cada uno tiene su tratado. El de Salto Grande básicamente es el acuerdo de interconexión energética del 74 y su convenio de ejecución en el 83. En Itaipú, el tratado de Itaipú, que es del 73, y en Yacyretá también hay un tratado que es del 73. Después, a ver, aquí tenemos, deberíamos verlo en combinación con el mapa, pero como decíamos, en la década del 90, a ver, estamos, no, una filmina anterior, disculpen, acá. Las interconexiones eléctricas que se desarrollaron en el Cono Sur, en la década del 90, tuvieron como propósito realizar ventas de potencia firme de un país a otro. Es el caso de la interconexión entre Argentina y Brasil, también el caso de Brasil y Venezuela. Estas interconexiones estuvieron asociadas a contratos de largo plazo que aseguraban a la empresa vendedora un flujo de ingresos para cubrir sus costos y obtener financiamiento para realizar la obra de interconexión. La interconexión Argentina y Chile, que es la interconexión Termoandes, también fue ejecutada para realizar intercambios de electricidad en firme, aunque era una negociación, una transacción que se hacía en combinación con la provisión de gas natural de Argentina, que era el combustible que se usaba en la generación eléctrica. Bueno, también se realizaron interconexiones para permitir intercambios de oportunidad en los dos sentidos de la línea y aprovechar así la diferencia de los costos marginales entre los sistemas interconectados. Este es el caso de las interconexiones Colombia-Venezuela, entre Brasil y Uruguay, Colombia-Ecuador y Ecuador-Perú. Las dos primeras, es decir, la interconexión entre Colombia y Venezuela y entre Brasil y Uruguay, fueron impulsadas por las empresas estatales. Son de un tiempo en que todavía no existían los marcos regulatorios competitivos, no estaban todavía en operación. Y luego las interconexiones Colombia-Ecuador y Ecuador-Perú se ejecutaron ya en el marco institucional de la Comunidad Andina de Naciones y sí se habían implementado los mercados eléctricos mayoristas de ambos países. Bueno, en el trabajo, si ustedes tienen oportunidad de consultar el estudio, van a encontrar una descripción de cada uno de los acuerdos, que acá simplemente se las pongo resumidas, pero todo eso, para ir a la parte de análisis de los convenios que sustentan las interconexiones eléctricas, deriva en una clasificación que se pudo hacer a los efectos didácticos, por supuesto, porque cada instrumento tiene sus particularidades, y podemos entonces encontrar los tratados internacionales sobre aprovechamientos hidráulicos compartidos, después acuerdos binacionales, donde intervienen los estados, pero para proyectos específicos de interconexión. Luego, acuerdos marcos generales, donde lo que acuerdan los países son principios que van a regir la interconexión eléctrica que se usaron en el Cono Sur, pero que después requieren que eso se baje a la realidad a través de acuerdos entre privados, y los acuerdos de interconexión eléctrica en el marco de la CAN. Estos fueron los 4 grupos en los que pude poner, a través de la realización del estudio, a los acuerdos que sustentan las interconexiones eléctricas. Brevemente, las características de cada uno de estos tipos son, en el caso de los tratados,
Bueno, se empieza con cartas de intención, todo este proceso demoró mucho, aproximaciones políticas, estratégicas de los gobiernos, entonces la carta de intención que deriva un tratado internacional, 74 para Salto Grande y del año 73 para Itaipú y Yacyretá. Estos tratados, entre los instrumentos que me tocó revisar, son los que dan máxima seguridad jurídica porque establecen obligaciones vinculantes para las partes que firman el tratado y fueron internalizados todos estos en los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, es decir, que tienen jerarquía igual o superior a las leyes del país. También por el mismo aspecto de haber pasado por la legislatura de los países, tienen máxima legitimidad institucional y tienen un contenido estratégico y geopolítico. Muchos de ellos fueron, como el caso de Itaipú, fueron para solucionar conflictos limítrofes. Entonces, por ahí por donde pasaba el río, decía, ¿qué hacemos con estos saltos? ¿De qué lado los dejamos? Hacemos el aprovechamiento hidráulico compartido, en el caso de Itaipú, Brasil y Paraguay. Entonces, al mismo tiempo que se firma el Tratado de Límites, se forma una comisión de estudio que va a ver cómo los dos países van a aprovechar en forma conjunta el recurso. Ese es, digamos, el ejemplo en el caso de Itaipú, con los saltos del Guairá, que decíamos de qué lado quedan. Bueno, al mismo tiempo que se resuelve la cuestión de límites geoestratégica, se resuelve la integración y el aprovechamiento común del recurso. Y tienen en común también los tres casos, que es la creación de una entidad binacional que regula el aprovechamiento. En el caso de Salto Grande es la Comisión Técnica Mixta, y después está Itaipú Binacional y la entidad binacional Yacyretá. Todos estos responden a lo que llamamos el regulacionismo en alguna medida. En tanto se crea un ente técnico que coordina en forma supranacional, digamos, no es una supranacionalidad política, pero sí es una supranacionalidad técnica para resolver las cuestiones referidas a la operación del emprendimiento. Se ha dicho como desventaja en este instrumento que presentaría falta de flexibilidad. Sin embargo, con tiempo, con el trabajo político correspondiente, se han negociado, creo que exitosamente, porque exitosamente acá significa sin salir, sin denunciar el tratado, se han podido negociar las diferencias. Y es el caso sobre todo de Brasil y Paraguay, en donde Paraguay considera hoy día o ha considerado que en parte de la energía, porque el tratado inicial dice 50% de la energía corresponde a cada uno de los países. Por supuesto, Brasil tiene una demanda mayor y entonces Paraguay solo toma un porcentaje, consume un porcentaje reducido de lo que produce en Itaipú y el resto tiene que, por el tratado, obligatoriamente venderlo a su contraparte. Tiene una primera opción y el precio de esa energía no era considerado suficiente. Bueno, en ese caso Brasil y Paraguay han negociado opciones, nuevas obras, que han dado satisfacción a los intereses comunes. Se avanza en esa dirección. Bueno, si pasamos a la segunda categoría de acuerdos, hay otros acuerdos que son firmados por los gobiernos también directamente, pero implementados a través de sus empresas nacionales para proyectos específicos, como en el caso de Venezuela-Brasil, lo que se buscó es en la zona de frontera que la represa hidroeléctrica El Burí suministrara a Brasil. No es compartido el aprovechamiento como en los otros casos porque no está en el límite, sino que es energía hidroeléctrica venezolana que se vende por 20 años a Brasil. En el caso de Colombia-Venezuela también se acordó en forma bilateral entre los gobiernos un acuerdo para realizar intercambios coordinados por los centros nacionales de despacho de cada uno de los países según la disponibilidad de excedentes. Bueno, estos acuerdos, encabezados entonces también por los gobiernos, tienen un fin estratégico y son acuerdos de largo plazo. En tercer lugar, tenemos estos acuerdos que se celebraron en el Cono Sur y que responden a lo que llamamos la visión idealista de las relaciones internacionales y a cuyo par se hicieron, no obstante, porque como vimos, los estudios, o sea, los convenios que hemos incluido en el análisis son aquellos convenios que dieron sus frutos, que produjeron una infraestructura y por el cual se realizan intercambios. Entonces, en el marco de estos acuerdos amplios de interconexión, están las líneas entre Argentina y Brasil y Argentina y Chile. Cuando me refiero a acuerdos amplios de interconexión, hubo varios acuerdos que están listados acá con la letra más pequeña,
entre Argentina y Brasil en el 98, Paraguay y Uruguay en el 96, Argentina y Bolivia en el 98, Argentina y Perú en el 98, Argentina y Chile en el 98, todas son normas, principios que se declaran que regirán el intercambio eléctrico, sin referirse a un proyecto específico de infraestructura, y que después, todos estos que son bilaterales, derivaron en una decisión que se tomó en el Mercosur, no vinculante, porque es un memorándum de entendimiento, o sea, se transformó en multilateral, pero refleja lo mismo que decían estos acuerdos bilaterales. ¿Y cuál es el contenido de estos acuerdos bilaterales y luego del memorándum adoptado en el Mercosur en el 98? Es una adhesión a principios como el acceso abierto, como el trato no discriminatorio, para la promoción de las interconexiones eléctricas, pero no avanza en las cuestiones de implementación. Las cuestiones de implementación se dejan totalmente al inversor privado. Entonces, además de ese marco de promoción de los intercambios, lo que se requirió para materializar los proyectos son los acuerdos entre privados, que finalmente eran, en el caso Argentina-Brasil, Argentina-Uruguay, Argentina-Chile, según las normas internas del país exportador, en este caso la norma interna, ¿sí? ¿Alguien me...? Ok, sigo. Era, sobre todo, los tipos de operaciones que se concretaron entre los privados son los previstos en una resolución de la Secretaría de Energía de Argentina, que es resolución 21 del 97. Pero esto es algo puntual. Lo que interesa es que no había una regulación específica de las transacciones, sino que se remitían estos marcos generales a la legislación interna de cada país. Y en materia de interconexión eléctrica, en cuarto lugar, tenemos los acuerdos que se realizaron, en principio, al amparo de la decisión 536 del año 2002, que estableció, con pretensión de multilateralidad, un marco general a la interconexión subregional de sistemas eléctricos, intercambio intracomunitario de electricidad entre los países andinos. Bajo esta decisión se promovió entonces la interconexión entre Colombia y Ecuador y entre Ecuador y Perú. Luego, este marco general inicial se suspendió por 2 años. En el 2011 otra decisión prorrogó la suspensión, se suspendió para poder revisarlo. Y mientras las transacciones entre los países que construyeron su infraestructura se rigió por un régimen transitorio que fueron sancionados como anexos, fueron acordados por los países en forma bilateral y se incorporaron como anexo 1 y 2 respectivamente a la decisión 757 de 2011. En la práctica, lo que se utilizó para regular las transacciones, o lo que también está reflejado en esos anexos 1 y 2, es el régimen de las transacciones internacionales de electricidad, que como mejor que yo saben los colegas de los países andinos, son transacciones de corto plazo, transacciones horarias entre los mercados de corto plazo de los países interconectados, que se dan cuando existen ventajas comparativas por precio, según en una dirección o en otra, y también se dan en caso de emergencia. Y estos acuerdos funcionan a partir de acuerdos operativos celebrados entre los operadores de los sistemas. Bien, entonces, este es un panorama, después vamos a hacer las reflexiones, pero de qué interconexiones eléctricas y qué rasgos en común podían encontrarse para agrupar a los distintos contratos. Entonces, si vamos al tema de las interconexiones gasíferas ya, encontramos que en la década del 90, sobre todo en el cono sur, se desarrolló una gran infraestructura de interconexión y entonces se construyó un gasoducto que iba de Bolivia a Brasil, por el cual Brasil se convirtió en el importador más importante del gas natural boliviano, que lo tiene en abundancia, y además se construyeron desde Argentina para proveer gas natural a sus vecinos 7 gasoductos a Chile, porque había gasoductos en la parte central, en la parte norte y en la parte sur de Chile, estaba conectado con Argentina. Hubo 3 gasoductos a Uruguay y también un gasoducto a Brasil.
Además, en la misma época se construyó, se materializó un gasoducto entre Colombia y Venezuela que inicialmente iba a exportar, o exportó en la práctica, gas colombiano para Venezuela, con la idea luego de revertir el flujo. Recién ahora estaríamos entrando en la etapa que fue prevista para 2012, pero se demoró el desarrollo de los proyectos en Venezuela, por lo tanto, recién en estos días estaría en condiciones la propuesta de reversión del flujo. Acá tenemos entonces una lista de los gasoductos entre Argentina y Chile, entre Argentina y Brasil, entre Argentina y Uruguay. Van a encontrar la descripción, el año de entrada en operación, y acá los que los vamos a ver, ahora los vamos a resumir, qué es lo que rige las interconexiones gasíferas. Después, entonces en el caso de Bolivia como exportador, los gasoductos entre Bolivia y Argentina, entre Bolivia y Brasil, y por último el que recién mencionamos también entre Colombia y Venezuela. La clasificación de los convenios que sustentan los gasoductos es más simple. Podemos encontrar que hay básicamente dos tipos de acuerdos. Uno son los acuerdos marcos generales para la promoción de la interconexión gasífera, que fueron los que ampararon, promovieron las exportaciones de gas de Argentina, por la cual se construyeron todos esos gasoductos que dijimos a Chile, desde Argentina, a Chile, a Uruguay y a Brasil. En este caso son los privados los que hicieron la inversión, el acuerdo y asumieron el riesgo. Y por otro lado tenemos los acuerdos binacionales sobre proyectos específicos, que son los que ampararon las exportaciones de gas de Bolivia, tanto a Brasil como a Argentina, y el acuerdo entre Colombia y Venezuela. Bueno, entonces tenemos acá en primer lugar esos llamados acuerdos amplios de interconexión en el Cono Sur, que tienen su paralelo en los acuerdos de interconexión amplios de electricidad. Es decir, todos estos acuerdos amplios, que es una adhesión a principios generales de trato no discriminatorio y de acceso no abierto, se dan en el Cono Sur, tanto en gas como en electricidad, y son como protocolos a los acuerdos de complementación económica que a su vez los países firmaron en el marco de ALAI. Bueno, son igual que en el caso eléctrico, solamente los países lo que hacen es una declaración de principios para la promoción de las interconexiones, en este caso gasíferas, no avanza en cuestiones de implementación, y se requieren los acuerdos entre privados que además se van a regir por la legislación interna de cada país, del país exportador en este caso, y en el caso del gas natural, aplica ahí fuertemente la prioridad de abastecimiento interno que rige en todos los países que cuentan con este recurso por su característica de no renovable. Distinto vamos a ver las conclusiones, es el caso de la electricidad. La electricidad tiene fuentes alternativas. Podemos obtener electricidad, generar electricidad con recursos renovables o no renovables. En cambio, cuando estamos hablando de transacciones que tienen que ver con el gas natural o con hidrocarburos en general, lo que un país vende o cede en favor de otro es directamente ese recurso no renovable. Por eso, la prioridad de abastecimiento interno que tienen los países que cuentan con el recurso. Bien, volveremos sobre esto en las conclusiones. Entonces, al amparo de estos acuerdos generales de interconexión, se construyeron los gasoductos en un mercado donde se preveían excedentes. ¿Pero qué pasó? A partir de 2004, Argentina tuvo una imprevista declinación, una declinación anticipada de su principal yacimiento gasífero, y además tuvo problemas económicos que hicieron no competitiva la extracción del gas natural, y no tuvo entonces, como país exportador, gas suficiente para proveer al mismo tiempo el mercado interno y a sus vecinos. Entonces, el gobierno argentino suspendió el envío de exportaciones de gas, y antes del repago, las obras estos gasoductos quedaron subutilizados y surgieron controversias entre todos los actores involucrados. Es decir, los privados que asumieron el riesgo vieron efectivizado ese riesgo de que su gasoducto quedara vacío, y toda esta cuestión terminó en arbitrajes que continúan en algunos casos hasta el día de hoy, para ver quién se hace cargo entonces de los daños de esos acuerdos que no prosperaron.
Distinto fue el caso, o el destino, digamos, de los acuerdos sobre proyectos específicos y realizados directamente entre estados, que fue la forma en que operó Bolivia. Bolivia, a través de su empresa nacional YPFB, contrató directamente con Petrobras de Brasil, firmaron un contrato de compraventa de gas natural en 1996, entró en operación en 1999, un contrato de largo plazo, y si miramos ese contrato al analizarlo, es igual que un llamado Gas Sales Agreement, tiene todas las condiciones del acuerdo firmado entre Petrobras y YPF sobre el plazo, las partes, puntos de entrega, es decir, los estados asumieron directamente los compromisos que en otro caso solamente asumieron los privados. Estoy hablando en el caso de Argentina como exportador. También en el caso de Bolivia con Argentina, Bolivia exportó históricamente volúmenes de gas de Argentina, pero las exportaciones bolivianas a Argentina cobran especial relevancia a partir de la crisis de gas argentina de 2004, en la que los países, en solidaridad y colaboración, se sientan y firman un convenio marco, los presidentes Evo Morales y Kirchner, el convenio marco de 2006, y en consecuencia las empresas estatales, ENARSA por Argentina y YPFB por Bolivia, en 2007 establecen el contrato de compraventa de gas natural, igual que en el caso de YPFB y Petrobras. Bueno, el acuerdo entre Colombia y Venezuela también es un acuerdo entre estados y empresas estatales porque intervienen Ecopetrol y PDVSA, es un contrato de 2007. ¿Qué tienen en común? Bueno, están previstos proyectos específicos de infraestructura, qué gasoductos vamos a hacer, y lo que venimos diciendo, que los gobiernos asumieron compromisos vinculantes, directos y concretos, igual que en los acuerdos de compraventa o de suministro de gas entre privados. El fin estratégico, el largo plazo, y cabe aclarar, ¿qué pasa con estos contratos? Aquí no aplica la prioridad de abastecimiento interno, sí aplica también. Lo que pasa es que en el caso de Bolivia, Bolivia tiene reservas mucho más importantes respecto de su nivel de consumo. En el caso de Argentina, la relación entre sus reservas y su consumo es más acotada porque Argentina tiene una demanda mucho mayor que Bolivia. Entonces, esto es para ser realistas. ¿Qué pasa si Bolivia tuviera un problema en el suministro? ¿Va a seguir honrando los contratos con Brasil, con Argentina, aún a costa de cortar el suministro interno? Seguramente no. Entonces, digamos, no cabe en el caso del gas natural culpar solamente al instrumento jurídico porque es una realidad, como veníamos anticipando antes, que en el caso del gas hay un límite y es, no puedo estar dándole a mis vecinos y a mis nacionales no les doy, al menos no en el estadio de integración energética que observamos entre países hoy. De todas maneras, es muy distinto tener los acuerdos generales y dejar los privados a su suerte para que resuelvan los conflictos, a cuando los estados se sientan y acuerdan directamente. Por ejemplo, en el caso de Bolivia y Argentina, se establecieron compromisos de entrega que hacia 2010 Bolivia dijo, la verdad que no llego, no puedo cumplir, y entonces en vez de ir a un arbitraje internacional, se sentaron los representantes políticos y los funcionarios técnicos y reprogramaron las entregas. Es decir, es muy distinto el respaldo y la respuesta ante una contingencia cuando están los gobiernos involucrados y garantizando directamente las obligaciones. Antes de sacar conclusiones, veamos, según me propuso Olade, qué pasa hacia el futuro, porque los convenios que mencionamos son, por el enfoque que se le dio a este trabajo, lo de las interconexiones ya realizadas. Pero desde entonces hay todavía otros acuerdos que se generaron y son básicamente, por su importancia, la iniciativa CINEA, que trata de revitalizar los intercambios dentro de los países andinos y que tiene en miras un proyecto específico de infraestructura que es el Corredor Eléctrico Andino. De este acuerdo rescato especialmente la multilateralidad como aspiración de equidad y garantía entre países, también el énfasis que se pone en la necesidad de armonización regulatoria, y como el CINEA no tiene una institucionalidad propia, es necesario que esta iniciativa se articule con la Comunidad Andina de Naciones que tiene los órganos necesarios para emitir decisiones. Y esto en los países andinos. Y las novedades en el Cono Sur
lo que vemos es una gran actividad de Bolivia que quiere erigirse en corazón energético de la región, no solo a través de ser proveedor de gas, sino también planea exportar. Bolivia tiene recursos hidráulicos muy importantes y hacia 2025 tiene idea de estar exportando 10.000 megawatts. En este sentido, en 2015 Bolivia y Brasil firmaron una adenda, el Memorando de Entendimiento en materia energética, donde solamente Brasil, con los proyectos hidro a desarrollar en conjunto con Bolivia, estaría recibiendo, a eso apuntan, 8.000 megawatts de hidroelectricidad generada en territorio boliviano. Bolivia también acordó proveer a Argentina, a Perú y Paraguay, tanto en tema de electricidad como de hidrocarburos. Bueno, vayamos a las conclusiones, así les queda espacio para las preguntas. Acá volvemos a poner, si esta presentación queda disponible, nuevamente la clasificación de los convenios que sustentan las interconexiones eléctricas, las gasíferas. En la columna de la derecha ven ustedes cuáles son los casos, qué países caen en cada una de las clasificaciones. En la columna del medio, las notas más relevantes, si fueron compromisos directos y vinculantes a los estados, si quedó bajo la iniciativa privada, de las características de cada una de esas tipologías. Ahora, de esta clasificación que hemos venido comentando en forma un poco apurada, pero tratando de transmitirles lo básico del análisis, lo que vemos es que es absolutamente necesaria una concepción estratégica de los acuerdos de integración. Analizando aquello que funcionó, queda claro que los estados deben respaldar los proyectos en forma específica, en forma concreta. Han sido mucho más, digamos, exitosos los acuerdos en los que los estados se comprometieron directamente, aun cuando tengan, esto no significa negar la iniciativa y el aporte de los privados y la asociación, por supuesto que no, y de ellos, de los privados, queremos los recursos para poder invertir en nuestros proyectos y dedicar más recursos a educación o a lo social desde el Estado, pero sí respaldar los proyectos, asociarse, ser garantes de esos compromisos de integración. Y la, digamos, conclusión que lo económico por sí solo no genera la integración, es decir, se requiere acá pasar de una teoría del funcionalismo al neofuncionalismo, hay que respaldar eso. Porque cuando en Argentina, como ejemplo, se desarrollaron todos estos gasoductos porque el panorama de los excedentes de gas así lo promovía, cuando cambió la economía y cuando ya no se contó con el recurso en cantidades suficientes para el mercado interno y de exportación, todo terminó en un conflicto. Entonces, más que integración, se produjo una desintegración en ese sentido. Hemos ido hacia atrás en ese momento. Hoy, por suerte, se están encaminando los acuerdos de otra manera. Bueno, vimos que los tratados sobre aprovechamientos hidráulicos y los acuerdos binacionales referidos a proyectos específicos, entonces, soportan exitosamente la interconexión, perduraron en el tiempo, y las diferencias, como en el caso de Itaipú, Yacyretá, se han podido resolver dentro del marco del propio tratado. En ese sentido, creo que se puede decir que un instrumento jurídico es exitoso, cuando permite volver a sentarse, volver a negociar la diferencia dentro del propio acuerdo. Después, por el contrario, tenemos que estos protocolos de entendimientos generales o acuerdos marco para el fomento de las interconexiones, que no tienen compromisos directos de los estados, fueron útiles únicamente en el mercado con excedentes y no pudieron resolver los conflictos cuando esos excedentes dejaron de existir. Y responde a un modelo idealista que deberíamos, creo, superar a la luz de las enseñanzas de la práctica. Señalamos ya también las diferencias entre electricidad y gas natural. Cuando un recurso es no renovable y se agota, por ahora nuestras sociedades están preparadas para aceptar es siempre la prioridad de abastecimiento interno. Si soy argentina y tengo gas en mi yacimiento, entonces es muy difícil ver pasar el gas para suministrar a otro país si a mí me lo están cortando. Entonces, la electricidad tiene muchas más formas de intercambiarse, incluso complementarse. El recurso hídrico, la generación térmica y las fuentes renovables que hoy debemos promover, no solo por los objetivos del cambio climático, sino que veamos qué bueno que es la diversificación de fuentes para poder fortalecer justamente la integración y no depender únicamente de los recursos fósiles no renovables, para los que
sigue rigiendo por definición esta prioridad de abastecimiento interno, que significa, en caso de problemas, que el país proveedor se repliega sobre sí mismo. De la observación, otras conclusiones generales son que los acuerdos de interconexión en el marco de la CAN, aun cuando incipientes en cuanto al largo plazo y solamente se han podido manejar con transacciones de corto plazo, presentan una mayor institucionalidad y una mayor aspiración hacia lo multilateral que lo que se ve en el Cono Sur. Y después, los nuevos acuerdos que mencionamos, la iniciativa CINEA, incluso las acciones de Bolivia hacia sus vecinos, estos nuevos acuerdos dan buenas perspectivas, sobre todo porque enfocan en la planificación de la infraestructura. Hay comités que estudian qué vamos a hacer con esta hidroeléctrica, cómo vamos a hacer la interconexión en cuanto a proyecto técnico, y además porque hacen mucho hincapié en la necesidad de armonización regulatoria y el intento de pasar de lo bilateral a lo multilateral. Bueno, con esto les agradezco la atención a este veloz resumen y quedo abierta, supongo que salgo de esta pantalla para poder compartir entonces los comentarios o preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Griselda, por la presentación. Efectivamente, como dijiste, en este momento vamos a dar unos minutos a los participantes para que a través del chat puedan exhibirnos todas las preguntas que pudiesen haber suscitado durante la presentación. Bueno, muchas gracias. Roberto Quiroz nos pregunta, dice, buenos días, ¿cómo lograr acuerdos multipartes? Bien, ¿cómo lograr acuerdos multilaterales? Sí. Bueno, ahí tenemos en la iniciativa CINEA la reunión de los representantes de los países que podrían participar del corredor eléctrico andino. Y acá también lo que se trata es de no multiplicar esfuerzos y recursos, ¿no? Si ya tenemos la Comunidad Andina de Naciones, una vez que esta iniciativa CINEA, que bienvenida porque se vuelve a manifestar entre los países, se vuelve a declarar el interés y la intención de construir esta red eléctrica y de coordinar las regulaciones para que se produzcan intercambios entre toda la cadena de países y no solamente bilateral, bienvenida la iniciativa, pero sería ideal institucionalizarlo a través de lo que ya tenemos, es decir, que la iniciativa, los países que integran la iniciativa CINEA presenten, por ejemplo, a la CAN una decisión a adoptar. Si algún país de los participantes no está incluido en la Comunidad Andina de Naciones y no lo planea hacer por el momento, por una cuestión política, podría adherir como asociado. Ustedes saben que tanto en la CAN como en Mercosur tenemos estados parte y estados asociados. Entonces, creo que ese es el camino. Similar era lo que se había hecho en la red de gasoductos del sur, donde se negociaba a través de, a nosotros nos tocó desde la universidad actuar como facilitadores, porque fue muy interesante ese ejercicio, lástima que no se concretó, pero entonces volvemos a lo de antes, tenemos lo bilateral, lo multilateral todavía es una aspiración, pero ¿cómo se hacía eso? Bueno, se provocaban reuniones entre los representantes, funcionarios políticos y técnicos, o sea, un representante de la Secretaría o Ministerio de Energía de los 7 países, más representante de las cancillerías, se sentaban a negociar un acuerdo sobre la interconexión gasífera.
cómo se otorgaban los permisos de exportación y de importación, qué pasaba en casos de restricciones, cuál era el orden de prioridades de abastecimientos, mecanismos de alerta temprana. Entonces, eso que negociaban los técnicos para proponerlo luego a un organismo decisor común e inclusive internalizarlo como un tratado. Todos los países tienen algún mecanismo para internalizar su tratado y convertirlo en ley, o en el caso de Argentina, un tratado es superior incluso a la ley interna. Eso se podía usar y entonces se debatía el acuerdo con la ayuda de un mediador del ámbito académico designado de común acuerdo por las partes, que iba proponiendo definiciones y alternativas, ¿no? Una especie de mediación. Entonces, en resumen, creo que las vías son involucrar a los organismos, a los representantes y funcionarios técnicos de los países, sea del ente regulador o ministerial, tiene que estar involucrada la parte de relaciones exteriores, y bueno, y en cada caso, tanto en países andinos como en Mercosur, tenemos ya algunas entidades multilaterales a las cuales habría que proponer los acuerdos para que los institucionalicen. Sí, Griselda, tenía mi micrófono apagado. Andrés nos pregunta: hola Griselda, en el caso de interconexiones de electricidad cuya gestión es privada, ¿cómo se rige el flujo de energía mediante subasta de capacidad explícita entre agentes de ambos países? Bueno, es una pregunta eléctrica muy específica porque interviene ahí el caso de subasta. Cuando tienes una interconexión entre privados, tienes un acuerdo previo entre privados que puede ser de largo plazo, simplemente que las transacciones se van realizando en el corto plazo. En todos los casos interviene el operador nacional, al menos hoy por hoy, salvo en Centroamérica, donde se ha avanzado con un operador regional, entiendo que ni los países andinos ni el Mercosur, digamos, o el Cono Sur, tienen un operador de la interconexión en sí misma, salvo en las grandes centrales hidroeléctricas donde sí está esas entidades binacionales que dijimos, pero en el caso de las interconexiones privadas, por ahora, el privado que actúa como importador de la energía entra al despacho eléctrico del país exportador como un demandante más. Y a su vez, el que exporta la energía es un oferente en ese mercado. Griselda Cristian nos dice: muy interesante exposición, muy clara y enriquecedora sobre el origen de los acuerdos. Otra pregunta sería: para asegurar la operatividad de un tratado de integración. ¿Me repites la pregunta, Marisol? Sí, claro que sí. ¿Qué tan necesaria es la estrategia de contar con un ente operador regional para asegurar la operatividad de un tratado de integración de las partes? Es una aspiración que tenemos en medida que avanzamos en la integración. Siempre se pone como ejemplo el proceso que se está dando con la línea CIEPAC en Centroamérica, y ellos sí cuentan ya con un tratado para hacer un mercado regional, es decir, no es una juxtaposición o coordinación de mercados nacionales, sino que es la aspiración de operar en forma integrada. Lo que sucede es que entiendo que en Centroamérica, al tratarse de mercados más chicos y con demandas menores, es más fácil esa coordinación y esa delegación. Los países de Centroamérica están más acostumbrados que los países de América del Sur en delegar algo de su soberanía o de su control, porque al ser países con dimensiones menores, tienen muy claro los beneficios de estar integrados. Entonces, en Centroamérica, por ejemplo, se ha avanzado más rápidamente hacia la creación de ese organismo regulador internacional.
que no lo tenemos todavía nosotros por un lado, por la dificultad en esta delegación. Cuando vimos el marco teórico, a eso apuntaba. El regulacionismo trata de crear estos organismos supranacionales técnicos donde, por supuesto, la coordinación sería mucho mejor y las ventajas, la eficiencia que se puede sacar de esos intercambios es mayor. Pero requiere adaptación de las regulaciones, sincronización de mercados y de reglas a las que todavía, entiendo, ni en los países andinos ni en América del Sur hemos llegado, pero apuntamos hacia eso. Brasil y Uruguay, por ejemplo, están trabajando fuertemente en una armonización regulatoria unida a su proyecto de nueva línea de conexión en 500 kb. Entonces, eso sigue siendo bilateral. En el Cono Sur estamos lejos de algo multilateral. Creo en ese sentido que los países andinos están mucho más cerca a través del corredor eléctrico andino y de las cuestiones que pueden, por algo tarda tanto la revisión de la decisión de la Comunidad Andina, de la 536, pero bueno, van en ese sentido, a tener una coordinación y una unificación de los despachos cuando se pueda. Gracias, Griselda. Tenemos un comentario de Alba Gamarra. Agradezco la presentación y felicito a la expositora. Me queda clara la ventaja de existencia del sistema garantista cuando el contrato es intergubernamental. Más que riesgos podrían darse en un hipotético caso de incumplimiento. Atentamente, doctora Alba Gamarra, directora del Centro de Información en Energías Renovables con base en Bolivia. Bueno, Alba, muchas gracias por tus conceptos y por la pregunta. Y ahí la respuesta está en un ejemplo que yo les ponía del gas natural. Leí un comentario que creo que es ilustrativa o que ilustra la diferencia entre electricidad y entre gas. Cuando hablamos de recursos no renovables, el tema de nuestra soberanía sobre esos recursos es muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa si declina un yacimiento o qué pasa si... ¿Cómo se resuelve? Cuando es solamente entre privados y el Estado se desentiende, no hay solución y eso quedó demostrado en el caso de Argentina. O sea, la solución es ver quién paga los daños y perjuicios y para eso se hacen arbitrajes y se crea otra industria totalmente improductiva que es la de los juicios y los reclamos y los abogados, entre que me incluyo como abogada, pero bueno, no queremos... hacer reclamos, sino que queremos construir y aprovechar ventajas comparativas. ¿Qué pasa en un caso de hipotético incumplimiento entre estados? Bueno, antes que nada los mecanismos de alerta temprana. Si un estado está comprometido con otro, como pasó en el caso de Bolivia, comprometió un determinado volumen a Argentina para 2010, se va aumentando el contrato de exportación de Bolivia a Argentina, empezaron con unos 5 millones de metros cúbicos día y se va a llegar hasta los 27 millones de metros cúbicos, que es el tamaño del gasoducto a medida que se va ampliando por tramos. Bien, hacia 2010 Bolivia vio por sus niveles de producción que no iba a poder cumplir. Entonces llama a sus pares y sientan a negociar un nuevo esquema, en el cual buscarán soluciones compartidas. Esa es la forma en la que en caso de incumplimiento se puede resolver y diría, sin llegar al incumplimiento, o sea, establecer alerta temprana, que es lo que no pasó cuando en Argentina tampoco estaba, creo, correctamente informado el propio gobierno local y no tomó cartas en el asunto, se seguían otorgando permisos de exportación a privados que decían tener las reservas y después resultó que no. Entonces, hay todo un problema de información y de alerta previa al surgimiento de la escasez y del conflicto. Roberto Girón nos dice, de acuerdo a ese comentario sobre delegación de autoridad, ¿qué piensa de una posible integración México, Centroamérica, Colombia? En los extremos son muy grandes. Gracias por la pregunta, me trae muy buenos recuerdos, aunque lamentablemente todavía no se concretó el proyecto, pero me tocó trabajar también en la idea de llevar gas natural a Centroamérica. Centroamérica, más allá de algunas plantas que se pueden hacer de gas natural licuado, había una idea estratégica, porque la diferencia entre llevar gas con un gasoducto, cuando tiendes un gasoducto das trabajo,
das territorio, digamos, territorialidad al proyecto en todo su camino. En cambio, el GNL, que es una opción práctica, es una opción más de mercado, se instala en un lugar, bueno. Gasificar un territorio tiene muchas implicancias en cuanto a lo social y a la mano de obra. Entonces, se estaba estudiando cómo hacer para llevar gas natural a Centroamérica, que era un combustible comparado con los combustibles líquidos, fósiles que estaban usando, una alternativa más barata, más económica y más limpia sobre todo. Entonces ahí se estudió llevar un gasoducto que pudiera unir desde Colombia, atravesar Centroamérica y llegar al sur de México, porque para que el gasoducto fuera rentable se necesitaba incorporar la demanda del sur de México como demanda de ese gasoducto. Es decir, si tienes que hacer un montón de kilómetros de extensión, necesitas que en la otra punta te estén comprando un volumen importante para que se justifique. Y la demanda de Centroamérica sola no alcanzaba para justificar ese gasoducto. ¿Qué pasó después? Que en el momento en que se estudió la iniciativa, ni Colombia ni México, porque podía ser la provisión de un lado o de otro, tenían desarrollo suficiente o reserva suficiente para comprometer en ese proyecto. Entonces se recurrió en consulta a Venezuela a ver si podía participar, porque en Venezuela tenemos reservas no desarrolladas, pero sí conocidas de gas natural, y por razones políticas no se pudo en aquel momento, que era 2007-2008, llegar a un acuerdo a ver quién podía proveer el fluido para hacer esa integración. Acá simplemente estoy contando un proyecto, pero para que les sirva de ejemplo de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O sea, la política, en el caso de Venezuela no quiso participar, también había un problema con pasar el gasoducto entre Colombia y Panamá, porque por alguna razón geoestratégica ahí hay unos cruces cerrados. Cada proyecto puede estudiarse de distintos puntos de vista. Hay que ver el terreno, lo económico, si los países tienen una armonización política institucional posible. Bueno, todos esos elementos se estudian y valen la pena. Lo que se hizo en aquel momento fue muy valioso, y el intercambio. México oficiaba de anfitrión, también lo hizo en algunas reuniones Colombia, pero el intercambio fue muy provechoso. ¿Por qué no se pudo concretar? Como les decía, por la falta de fuentes. Entonces el problema no creo que sea territorial, lo podríamos seguir haciendo, tanto en gas como en electricidad. Pero tienen que confluir esas piezas, ¿no es cierto? Y, antes que nada, la voluntad política, que es rectora en todo esto. Ya les digo, si en aquel momento Venezuela hubiera querido participar, tal vez teníamos la fuente y distinto hubiera sido el acuerdo y la posibilidad de que se realizara la infraestructura. Muchísimas gracias, Griselda. Creo que no tenemos ninguna pregunta más. No queda más que agradecerte muchísimo por tu tiempo y por la presentación, excelente presentación del día de hoy. Extenderte la invitación a participar como expositora en temas tan interesantes en el futuro, y agradecerte. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu asistencia tan cordial, tan adecuada, y gracias a todos los asistentes por su tiempo y por su interés. Y creo que estos pequeños actos que mantenemos entre nosotros son la mejor contribución que podemos hacer desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la academia, a que nuestros proyectos económicos y así tan grandes que parecen sigan adelante. Gracias a todos. Agradecer a los participantes por su conexión a este webinar e invitarles que sigan pendientes de los próximos eventos que serán difundidos a través de la página web y redes sociales de Expertos en Red. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias. Buenos días.